Astrología para principiantes de la mano de Melina Laneri. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno y quiero darles la bienvenida a esta nueva emisión de Luminaria Televisión. Mientras esperamos a que se siga sumando gente, los quiero invitar a que nos sigan en nuestro Instagram, que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, le den me gusta y puedan compartir nuestros contenidos, así estos conocimientos pueden llegar gratuitamente a más y más personas en el mundo. Como en todos nuestros directos, pueden hacernos preguntas a través del globito, el que está acá abajo, con el símbolo de interrogación, que es el box de preguntas, o a través de los comentarios, que mientras va pasando este directo, vamos a ir contestando todas sus dudas. A ver, creo que ahí está Melina. Un poco quién es Melina. Ahora sí, Melina Laneri es astróloga y docente, comenzó sus estudios en el año 2009 y desde entonces transitó diversas escuelas de astrología. Es autora de libros como Astrología ¿Qué onda? Y Signos, compuestos o complementarios. También es directora de la escuela online de Astrología ¿Qué onda? Y dicta talleres a través de alrededor del mundo. Hola Melina, ¿cómo estás? Bienvenida a la pantalla de Luminaria Televisión, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Bruno? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos? ¿Vos Muy cómo estás? bien, muy Me bien, alegro. muy contenta. Gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Bueno, para comenzar te quería preguntar, ¿qué es la astrología? Ok, pregunta compleja, ¿no? Pero compleja en realidad creo que es todo lo que abarca la astrología, todo lo que se puede ver y las formas, quizás diversas formas que hay de leer los símbolos que son la astrología. Pero en sí la astrología es una herramienta, es un lenguaje, a mí me gusta verlo de esta manera, es un lenguaje que parte desde los símbolos, o sea, que observa la relación entre los planetas, los movimientos de los planetas, también de ciertas cualidades que en su momento, en el origen de la astrología, fueron abstraídas de las constelaciones, ¿sí? También sí hay un componente mitológico muy importante del cual surge la información como originaria de la astrología en relación a los signos y también a los planetas, porque los planetas son dioses, ¿sí? O sea, los planetas son dioses de la mitología, para la mitología romana, antiguamente también para la mitología griega. Por ejemplo, tenemos que Ares es el dios de la guerra, pero también es Marte para los romanos, es Are para los griegos. Entonces, la astrología se encarga un poco como de utilizar toda esta simbología que está de alguna manera encriptada en nuestro inconsciente, que es una información que se viene transmitiendo de generaciones en generaciones hace miles de años, y que también es un poco las consecuencias del observar cómo el ser humano responde a ciertos movimientos, ¿no? La astrología es un campo que se ha basado mucho en el estudio estadístico. Esto yo lo enseño cuando arrancan los cursos, ¿no? Como esto de observar, cuando la astrología empieza, no se observaba tanto lo personal, no había como este concepto de lo que me va a pasar a mí, sino que era mucho más en movimientos sociales, movimientos incluso, bueno, a ver cuándo me conviene sembrar, ¿no? En qué periodos es mejor para políticamente ir a conquistar un territorio, las guerras y demás, y a través de eso y de la observación del cielo y de las respuestas acá en la Tierra es que se fue forjando distintas teorías y que son hoy en día las que, bueno, tantas personas que manejan astrología corroboran, siempre dentro de un margen, ¿no? Claro. Pero hay muchas cosas que obviamente creo que todos los que nos sentimos atraídos por la astrología vamos viendo que hay una respuesta. Y trabaja mucho con los símbolos, ¿sí? O sea, por ejemplo, la luna es un satélite que de alguna manera protege a la Tierra, ¿sí? Protege porque atrae hacia sí posibles meteoritos o posibles impactos que pueda recibir la Tierra. Por lo tanto, simbólicamente, y desde hace miles y miles de años, la Luna es quien posibilitó también que se forje la vida en la Tierra, porque con su campo vibratorio también posibilitó que llegue que el agua que se mantenga estable la Tierra, o sea, un montón de cuestiones a nivel
geológico, que entonces decimos, bueno, desde ese lugar concreto geológico, la Luna tiene esta función, y astronómico para con la Tierra. Bueno, ¿cómo lo recibimos esa información nosotros? ¿Qué representa eso simbólico en nuestras vidas? La Luna es protección. Entonces, ¿dónde estaba la Luna? ¿En qué fase? ¿En qué signo? Nos habla de nuestra percepción de cómo nos sentimos protegidos. Es como bajar lo macro a lo micro en la vida humana también. Siempre jugando con la simbología, haciendo una analogía con lo simbólico. La Luna rige las mareas, esto lo sabemos. Para ir a navegar hay que fijarse la posición de la Luna, y bueno, y rige nuestras aguas, nuestros estadios emocionales, si lo llevamos al humano. Inconscientemente, hace miles de años que venimos asociando a la Luna con todo esto, concretamente lo es, y inconscientemente nosotros, bueno, se conecta con nuestras emociones, si tuviéramos que buscar la asociación. Te entiendo. A grandes rasgos te quiero preguntar, ¿cuáles son los conceptos básicos de la astrología? Bien, la astrología se apoya en 4 conceptos básicos, o sea, 4 patas, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar, en esta charla, en esta entrevista, que son 4 lineamientos que tiene la astrología, los cuales asocia entre sí para poder dar teorías, hipótesis respecto a situaciones, a cómo se siente la persona, cómo podría responder. Estos 4 lineamientos, estos 4 componentes, estas 4 patas de la astrología son, bueno, los signos, ¿sí? Que son, en su momento, cuando surge el zodíaco, son los signos del zodíaco, ¿sí? Se toma la información de las constelaciones. Esto después va variando porque el zodíaco se va corriendo de lo que son las constelaciones en sí, es un tema más complejo, pero en principio diríamos que son las 12 constelaciones, ¿sí? Que el Sol recorre a lo largo del año. Entonces el Sol en un año transita una porción del cielo, una línea, ¿sí? Esto es desde nuestra perspectiva. Obviamente el Sol, nosotros giramos alrededor de él, pero desde nuestra perspectiva nosotros vemos que el Sol sale y se pone y siempre recorre un mismo camino. Ese camino que está recorriendo por detrás tiene constelaciones, ¿sí? Esas constelaciones son las que llamamos las constelaciones del zodíaco. Después hay variantes, las constelaciones no son fijas en su orden, pero no se puede determinar estrictamente dónde termina una y dónde termina otra. Pero de allí, de ese recorrido que el Sol va iluminando, de esas constelaciones elegidas por las que el Sol desde la Tierra ilumina, es que se arma el zodíaco. Se hace una abstracción y se arma el zodíaco y se divide en partes iguales. Entonces los primeros son los signos, que está basado en las constelaciones, podríamos decirlo, del zodíaco, que son cualidades, ¿no? Y que los signos lo que nos hablan es como de un proceso de desarrollo evolutivo de la energía. Un proceso que puede estar en todo, que está en todo en toda la vida sobre la Tierra. No nos habla solamente de una persona, todo eso ya son conceptos muy contemporáneos de querer, como, bueno, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No? Muy, muy yoístas de de estos tiempos. Pero en realidad los signos nos están contando siempre una historia. Aries es el inicio, todo necesita nacer, todo necesita iniciarse, originarse. Aries es el impulso de la vida. Tauro ya va a ser el momento donde bajamos a la materia y necesitamos como entrar en contacto con está en este plano, en el plano de tierra, en la tierra. Tauro es la tierra, es cuando, bueno, ya tengo un cuerpo. Tauro es el proceso de materialización, ¿sí? También esto lo vemos en el desarrollo de las etapas de los niños. El parto es Aries, y Tauro ya es el momento donde el niño se apropia de las cosas y dice mío, y usa los 5 sentidos y se lleva toda la boca, está explorando la energía Tauro. En Géminis vamos a tener un momento en el que el proceso evolutivo, después de estar mucho tiempo apegado a la materia, necesita como dispersarse y multiplicar las posibilidades. Y va a ser la fase en la que el niño empieza a asociar las ideas y pregunta y quiere pensar y aprende cómo se usa el lenguaje, que si agarro un vaso de agua y empiezo a escuchar que digo agua, me traen agua, es un momento de asociación. Entonces cada uno de los signos va marcando un proceso que incluso nosotros, más allá del signo que seamos, atravesamos ese proceso. Todos pasamos por la etapa de Leo, de querer que nos miren, mamá, mira lo que hago, que el otro se entere,
o la parte de la energía Virgo, que es como, bueno, tengo que ayudar en mi casa, tengo que ordenar mi cuarto, soy parte de un sistema y necesito como, tengo que cumplir un rol en ese sistema, lo que haga es importante, la parte Escorpio, como la crisis, Escorpio es en la etapa de la adolescencia, entonces la crisis de darme cuenta que no todo es color de rosas, y, o sea, todos los signos esconden dentro de sí un desarrollo evolutivo que es vibratorio, que es en lo humano y que también es en un montón de procesos incluso de la naturaleza y de lo que tiene vida, ¿no? Todo lo que nace tiene que morir, y Escorpio es como una pequeña muerte que lleva a la transformación, pero Piscis ya es la disolución de las formas, es el final. Entonces, ese es un poco el zodíaco, ¿no? Esas cualidades que tienen dentro de sí esa historia, y que es ordenada. Después tenemos los planetas. O sea, esto te lo estoy diciendo por separado para ver después cómo se asocia todo. Entonces, uno cuando, por ejemplo, estudia astrología de forma ordenada, académica, por así decirlo, lo estudia en este orden. Se ve primero los signos, todo el recorrido de los signos, todo este proceso que la energía propone, y después se van viendo los planetas, ¿no? Los planetas son ya los representantes de los signos, pero los planetas son libres, no se mueven en orden. No es que Aries siempre va a estar al lado de Tauro en el zodíaco es fijo. Los planetas se mueven en sus distintas velocidades, entonces se van encontrando y desencontrando en sus recorridos. Cada uno de los planetas que utilizamos para la astrología, porque encima ahora, bueno, hay asteroides, hay cosas que se descubren y la verdad que es infinito, o sea, es una investigación infinita que siempre se está renovando, pero desde lo clásico y desde lo que ya se tiene muy estudiado, cada uno de los planetas representa, tiene una analogía, se asemeja a un signo. Entonces, ahí es donde se le da lo que llamamos la regencia. Por ejemplo, yo te decía esto de que Leo es ese momento de identidad, de yo soy esto, quién soy yo, para descubrir quién yo soy, quién soy, necesito la respuesta del otro, no me puedo dar cuenta por mí mismo, necesito como expresarme, esa es la etapa Leo, que esto no puede pasar en momentos de nuestra vida, estar vibrando mucho con la energía Leo o Sol, aunque no seamos ese signo. Y a raíz de la respuesta que recibimos de los demás, vamos generando un feedback y vamos reafirmando una identidad, como esto soy, esto no soy, me expreso y a través de esas respuestas voy generando identidad. Todo eso tiene que ver con el proceso Leo. Si buscamos un planeta que se asemeje a esa función o a esa cualidad leonina, vamos a ubicarnos en el Sol. Entonces el Sol, si bien no es un planeta, en astrología le decimos planeta a todo para generalizar, el Sol es el regente de Leo. Decimos, este planeta de los que utilizamos en astrología es el que más se parece, porque brilla, irradia luz, siempre está como, hay algo ahí del dar, de la expresividad, algo que destaca, que nos hace ver. Bueno, eso, Leo tiene que ver con esa expresividad, ese irradiar lo que soy. Entonces, ahí decimos, bueno, el Sol es el regente de Leo. ¿Dónde está tu Sol cuando vos naciste? ¿No? ¿En qué signo estar? Va a estar en otro, capaz que está en el de la crisis de Escorpio, entonces hay algo ahí de la intensidad, del conflicto, que forma parte de quién soy, de ese irradiar, de ese yo soy, de ese centro, de ese Sol en mí. Entonces, es un poco, cada uno de los planetas tiene cualidades, tiene vibraciones o funciones similares a alguno de los signos. Y ahí es que se le otorga la regencia. No es lo mismo el planeta que el signo, pero es similar. Ahora, ¿qué pasa? Y acá ya nos metemos en otro terreno, pero primero te voy a dar el ejemplo. ¿Qué pasa si de repente yo nazco con este Sol, que es lo que yo soy, lo que yo irradio, mi centro, mi luz, mi expresividad, también es mi identidad, mi ego, yo soy así, ¿no? O sea, es un montón de cosas en las que puede transitarse la energía solar. ¿Qué pasa si ese Sol está, cuando vos naciste, estuviese al lado de, por ejemplo, Mercurio? Entonces, el Sol, ya lo vimos, identidad, autoexpresión, lo que soy, lo que irradio. Mercurio es otro planeta del sistema solar que tiene una función que tiene que ver con la mente, el procesador mental, cómo proceso la información,
tipo de información por la que me siento más inclinado, más interesado, la forma en la que dialogo, la que intercambio. Es el planeta del diálogo, de la comunicación. Es el planeta que rige a Géminis. ¿Sí? Entonces, Géminis es un signo que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con ese proceso del niño aprendiendo a hablar, y Mercurio es el planeta que dentro del sistema solar decimos, este planeta se parece en lo que en su función, en su vibración, se parece a Géminis. Entonces, de repente, ahí es donde vemos una persona que tiene el Sol al lado de Mercurio, el día que nació, el Sol y Mercurio estaban juntos, y dice, yo me siento muy geminiana porque hablo, pienso mucho, razono, y capaz no tenés ningún planeta en Géminis, pero sos Sol-Mercurio. Sos una persona que lo que es viene agarrado de Mercurio, soy mercurial. Ser mercurial sería similar a ser algo geminiano, ¿sí? Todo no es lo mismo todo, pero es como una manera que te lo estoy simplificando, ¿no? Esa combinación de ser Sol, Mercurio, Sol al lado de Mercurio, es lo que llamamos en astrología otra de las patas, que son los aspectos. Entonces, vos ahí tenés un Sol y un Mercurio, dos planetas, aunque ya sabemos que el Sol no lo es, que están uno al lado del otro. Eso en astrología se llama conjunción. Uno conjunto al otro. Entonces, primero me voy a fijar, bueno, ¿qué quiero saber de la persona? Quiero saber quién se siente que es su identidad. No quiero saber su mundo emocional, quiero saber qué irradia el mundo. Busco el Sol. Después digo, ¿en qué signo está ese Sol? Por ejemplo, supongamos que está en Cáncer. Entonces, ahí te estoy mostrando cómo se asocia. Es bastante complejo lo que de hecho estoy explicando de una manera lo más simple que puedo, porque estamos hablando ya de Hay muchas diferentes variaciones que puede haber. Puede tener el Sol, Mercurio, infinitas. Sol, es muchísimo. Exacto. Estoy tratando como de darte un ejemplo de cómo estas cuatro patas se unen. Vos pensás que entender estas cuatro patas, que son los aspectos, los signos, los planetas y las casas que todavía no hablé, es ser astrólogo. O sea, estoy tratando de explicar lo que hace un astrólogo, que es una formación de años de aprendizaje de un montón de variantes, ¿no? En 30 minutos. Pero se trata de esto, aprender muy bien todos los signos, todos los planetas, todas las conexiones entre planetas, que son los aspectos. El ejemplo que yo di es un tipo de conexión, que es planeta al lado de planeta. Conjunción, la más fácil de entender. Hay otros tipos de conexiones. Todas las conexiones entre planetas se basan en aspectos de la geometría sagrada, de figuras de geometría sagrada, que también tienen una información de distinto carácter. Hay un carácter que es esotérico, que nos habla, ¿no? La geometría sagrada, bueno, ¿qué representa el triángulo? Sabemos que todo lo que implica triángulo tiene que ver con un rango de la divinidad, la Sagrada Trinidad, el Espíritu, y bueno, para un montón de culturas, no solamente para la cultura católica, ¿no? Entonces todo lo que planetas que están haciendo conexiones de triángulo están en una extrema fluidez, es como algo que mutuamente se apoyan mucho lo que significa ese planeta con el otro. Entonces así, y hay otros aspectos que son más tensos, que implican más desafío, otras conexiones. Pero en principio, en el ejemplo que te estaba dando, diríamos, bueno, soy Sol Mercurio, soy muy mental, pero también ese Sol Mercurio está en Cáncer, tengo que fijarme el signo. Entonces yo ahí estoy viendo el signo, Cáncer, signo de agua, signo emocional, con una tendencia a cuidar, proteger, a sentirse cómodo con los espacios íntimos, las relaciones íntimas a través del tiempo, todo eso tiene que ver con la energía Cáncer. Entonces yo soy eso, mi Sol está ahí. Mi mente, mi forma de pensar también está puesta, mi forma de comunicarme con quien me gusta compartir también está puesta en ese entorno más íntimo. Pero además soy mental, porque lo que soy es Mercurio. O sea, ahí tenés que ir conectando todo. Ahí ya te mostré planetas, conjunción, que es un aspecto, y el signo. Y nos faltaría ver dónde está esa acumulación de planetas, en qué casa. Las casas son los escenarios de la vida, se estructura a raíz de
de los puntos cardinales cuando vos naciste, ¿sí? Está el este, el oeste, el norte y el sur. El punto norte, que es como el punto más alto de la carta, aunque cuanto más en el sur, más cerca de los polos la persona vive, esto se corre y empieza a haber ciertos casos especiales como signos interceptados y otras cosas más complejas. Pero en principio quédate con que el norte de la carta, el norte de la posición geográfica donde vos estabas, tu norte es el medio cielo, es la casa 10. El 10. ¿Viste? Allá, ser un 10. Ser un 10 tiene que ver con eso de no, aquello a lo que aspirás, aquello que te parece que tiene que ver con el reconocimiento social. También hay algo de los mandatos de la familia en relación a qué significa lograr cosas en la vida. Eso es el norte cuando vos nacías, la casa 10. La casa 4 va a ser tu sur, de dónde venís. ¿Bien? Viste como que también esto de ir del sur al norte, ¿no? El sur es el pasado, la casa 4 es la que cae en el sur, ¿sí? Obviamente que esto es todo abstracto, las casas son abstracciones, vos tenés que imaginarte que lo que hacemos cuando se levanta una carta a una persona es, bueno, yo estoy acá parado, acabo de nacer, y se hace un círculo alrededor del yo, que es la persona que acaba de nacer, y se ven los puntos cardinales. Bien, acá, allá arriba, tenés qué signo estaba ahí arriba cuando vos naciste. En su momento, abstracción de la constelación, en su momento estaban alineados. Hoy en día se usan los signos. Entonces, ¿qué signo estaba cuando vos naciste en el norte? Bueno, ese signo es tu medio cielo, o tu casa 10. Medio cielo y casa 10 es lo mismo. Entonces, estas 4 casas, que son el ascendente o casa 1, la casa 4, o se le dice fondo de cielo, la casa 7, o el descendente, y el medio cielo, o la casa 10, es una cruz, que ordena todas las áreas de tu vida, y que está asociada a los signos que estaban en esas posiciones cuando vos naciste. ¿Qué pasa con tu ascendente? No es tan simple como uno dice, viste que uno está acostumbrado a escuchar signo solar, signo lunar y ascendente y nada más. Hay muchísimas cosas más, casas, cómo estaban los planetas, es bastante amplio el tema. Sí. O sea, obviamente que cuando uno se pone a estudiar astrología, es infinito, como yo te digo, o sea, yo hace muchos años ya que doy clases y que estudio también, por supuesto, astrología y todo, y sigo estudiando, porque es infinito. Como totalmente, es muy amplio. Pero quería preguntarte cómo fueron tus comienzos, cómo comenzaste, antes de contestar un par de preguntas de la gente. Vale, dale. Sí. Arranqué en el año 2009, tenía 21 años por ahí. Tenía una amiga que cayó así con un libro. Yo hasta ese momento era bastante anti, porque lo veía como, bueno, encima era súper chica y estaba como súper en contra de las cosas que te definen, como habitualmente sucede en la juventud, y bueno, y un poco en la vida, ¿no? Y me parecía como, bueno, el horóscopo no estaba muy en esa. Y mi amiga cayó con un libro de Casa 11, que después es la escuela donde yo me formo, que es que, bueno, empezamos a leer. Entonces ahí me acuerdo que ese libro, que se lo súper recomiendo, que es Refugio de la Memoria, de las Lunas, de Eugenio Caruti, ahí a esa edad empiezo a leer y ahí entro en un viaje, darme cuenta de lo impactante que podía ser la astrología y los niveles de profundidad en los que podía tocar de los comportamientos y más que nada de la estructura psíquica, de cómo tu inconsciente se ordena acorde a esas energías, ¿no? A esa vibración, a esos símbolos que estaban ubicados en determinadas posiciones en el momento de tu nacimiento, y cómo eso también te termina obviamente condicionando, y cómo también el hecho de ir explorando y como revelando cierta información va haciendo que eso se libere, porque la astrología no es una astrología, la que yo al menos practico y estudié, no es una astrología condicionante desde ese lugar rígido de, bueno, vos sos así, no, es como, hay todo un abanico de posibilidades y todas son como mutables, como la vida es mutable, o sea, los tránsitos te van reactualizando, las experiencias te van reactualizando y son siempre una propuesta para cosas que las sentís como capaz muy fijas de tu carta natal,
agotar ciertos niveles de ese patrón o de esa respuesta para que surjan otras posibilidades, siempre dentro de ciertos espectros vibratorios que vos sos. Entonces ahí fue como, después tuve varios años de estudiar de forma autodidacta, después estudié en una escuela, yo vivía en Quilmes, en una escuela que era un centro, no era un estudio tan formal de la astrología, sino que eran como un año y medio, unos cursos, pero igual súper bueno, de una corriente más clásica. Y después terminé ya directamente entrando en la escuela esta, que bueno, sí, ahí son 4 años, es todo como más formato, más académico, y no me arrepiento porque, o sea, el nivel de profundidad que llegué ahí a manejar en relación a la lectura de una carta natal o de un tránsito, de cualquier componente astrológico es muy, muy fuerte, y además, por sobre todo, creo que lo más lindo es como transformador. O sea, es una manera de conocerse y también de estar conectado con los movimientos, con todo, porque estamos conectados con todo. Solamente que, bueno, no siempre sabemos como el lenguaje o con cierta claridad, pero lo que está pasando con los planetas y los movimientos estás repercutiendo y siempre hay una conexión, así como la hay con el árbol, con el agua, con tu compañero, compañera, o sea, con todo, ¿no? Estás interconectado. Entonces, la astrología te abre mucho ese espectro de verte inmerso en un ecosistema vibratorio súper complejo y gigante. Perfecto, entiendo. La verdad es que es súper interesante. Y mira, acá tenemos a Roberta que nos pregunta qué recomienda hacerse, la carta natal o la revolución solar. ¿Qué Bueno, yo diferencias hay? ¿Qué es bien a grandes rasgos, no? bien, bueno, pero para empezar a decirle a la gente, la carta natal es, eh, a ver, se dice habitualmente que es como el mapa de nacimiento, ¿sí? Es como estaban los planetas cuando vos naciste, es un gráfico, una foto del cielo, ¡pum! Acá están toda esta simbología y cómo se expresa en vos. Ojo, que también en esta corriente astrológica que yo practico, enseño y estudié, se trabaja mucho la astrología psicológica, que es, no puedes expresar todos los planetas, todas las casas y todos los signos de tu carta natal, con lo cual muchos van a quedar proyectados. ¿Por qué siempre tengo una pareja de tal tipo? Porque estás proyectando tu energía venusina en la pareja, y así, ¿no? Como que si soy muy rápido porque tengo mucho Aries, pero tengo un planeta en Tauro que es súper lento, entonces siempre estoy con alguien lento al lado. Pero eso sos vos, ¿no? Entonces, esto es la carta natal, que le decimos ese mapa, pero en realidad también de una manera más apropiada estaría bueno decirle como tu código vibratorio, ¿no? Es un código, así como tenés un código de ADN que te va a predominar quizás ciertas patologías que pueden despertarse o no, tenés un código vibratorio con el que vos llegás, que también depende de las experiencias y las respuestas a todo eso, se va desarrollando hacia tal dirección o cual o u otra, ¿no? Esa es la carta natal. Ante todo, primero hacerse la carta natal. O sea, si realmente uno quiere conectar con lo que es porque incluso la revolución solar se lee con la carta natal. La revolución solar es la revolución del sol, la vuelta que hace el sol el día de tu cumpleaños. Es la carta de tu cumpleaños, básicamente. Cuando cumpliste años, se levanta una carta en ese momento. Bueno, esta es la energía disponible para este año, las experiencias de este año. El ascendente, por ejemplo, es muy importante, de la revolución solar. Entonces marca mucho el año. Si estás en un ascendente en Piscis, como yo este año, quizás tengas que ver más con el mundo del fluir, de las emociones, quizás estés medio confuso respecto a ciertas decisiones o direcciones, porque tiene que ver algo que no entra mucho en juego de la razón, ¿no? Y así cada revolución solar, cada año, tenés una energía más disponible, que se va a ir manifestando a través de las experiencias que te van a ir llegando y también de cómo la persona se va sintiendo. Siempre en astrología es un adentro afuera, no es estoy enojado porque tengo la luna en Aries. No, podés estar más irritable, pero te van a llegar personas más irritables. O sea, eso va a ser parte de tu campo porque hay algo que tenés que vivenciar respecto a esa cualidad ese año. Y bueno, en el mejor de los casos siempre tiene que ver con que la persona pueda ir destarbando cosas de su propia carta natal, de quién es. Si tengo un tema con el enojo, bueno, ojo, este año tenés luna en Aries. ¿Qué pasa? ¿Qué significa el enojo para vos? ¿Qué se está movilizando en relación a lo expresás, no lo expresás, lo reprimís, sos súper iracundo? No sé.
O sea, siempre es desde ese lugar que yo lo trabajo, ¿no? Así que yo siempre voy a recomendar que si nunca te hiciste la carta natal, te hagas la carta natal, Roberta. eh, y después de ahí que te hiciste la carta natal, te puedes hacer las revoluciones solares. Hay gente que se la hace una vez por año, obviamente, cuando es su cumpleaños. Y si no, bueno, para tener la experiencia. Y también que no se queden con que una vez fui al astrólogo y me dijo, porque los astrólogos son como personas, como cualquier persona, de todo tipo, los que te tiran fruta, los que son súper rígidos, los que son terribles, los que lo encaran más de un lugar más terapéutico, es como todo, uno tiene que ir viendo y viendo con quién se va sintiendo cómodo o cómoda. Perfecto. Te quería consultar, ¿por qué crees que cada vez la gente cree menos en lo que es el horóscopo, el famoso horóscopo que nosotros leemos en los periódicos o en el internet? O sea, y cómo es que, porque tengo entendido que es más a nivel general, obviamente, pero viste que uno lee y dice, sí, soy yo, me pasa a mí, me va a pasar a mí. ¿Cómo crees que eso se escribe, se llega a hacer? Mira, a mí yo tengo conocidos que me han dicho en su momento, tengo una amiga que escribe el horóscopo y que agarra y que inventa. O sea, no es astróloga a ese nivel. Esto es clase uno del curso uno del módulo uno de la escuela, es esto. Y te lo voy a contar acá porque es como básico para que la gente saque astrología de ese lugar. El horóscopo es un invento que tiene 100 años. El horóscopo no es astrología, no es la astrología. El horóscopo nace en 1920 aproximadamente. Me da risa porque me siento dando la clase, porque es lo que digo cuando doy clase. Pero sí, nace con Inglaterra, con la princesa de turno de ese momento, que era la princesa Margaret, y que a raíz de que una astróloga levanta su carta y como que predice un montón de cosas, de posibilidades de la vida de esa princesa, y eso sale en el diario, y después como que muchas cosas van coincidiendo con cosas que van sucediendo en ese proceso, ese caso se hace súper famoso, entonces todo el mundo ahí vuelve la moda de la astrología. La astrología ya había tenido su auge, pero cuando se separa la astronomía de la astrología, se descubre que el Sol no gira alrededor de la Tierra, como que todas las teorías hasta ese momento caen, ¿sí? Entonces la astrología tiene una crisis, bueno. Después resurge cuando Carl Jung le da esta perspectiva más psicológica y al fin y al cabo entendemos que por más de que no giremos alrededor del Sol, como nosotros observamos, es que sí, que giramos alrededor del Sol, pero nosotros observamos que el Sol gira alrededor nuestro. O sea, la astrología siempre es una perspectiva desde cómo yo veo el mundo, percibo, o sea, desde la Tierra, no solo desde el yo, sino cómo se ve desde la Tierra. Y el horóscopo nace en ese momento, y obviamente, como no se puede hacer un horóscopo real, ¿no? Entonces, ¿qué agarran? Se toma el sol. El sol dentro de la carta natal siempre es muy importante, obviamente, es uno de los componentes más importantes, pero siempre en conjunto con la luna y el ascendente. Entonces, cuando vos me decís, soy del signo, en mi caso, soy de Libra, eso significa que yo tengo el sol en Libra, que yo soy sol en Libra, nací con el sol en Libra, ¿sí? Pero es como el signo que la gente sabe. Pero en realidad, desde la astrología, vos no sos solamente tu signo solar. Y ahí también hay toda una cuestión cultural, social, ¿no? Porque se toma al sol, que es una energía yang masculina, que incluso se asocia con el padre, y a la luna se la descarta, que es la energía más femenina, más emocional. También hay como un adoctrinamiento que vivimos de alguna manera en los últimos cientos de años para volvernos más yang, productivos, racionales y desconectarnos de nuestro mundo más emocional y sensible, ¿no? Entonces, como un poco el sistema también ha ido como direccionando hacia la cultura, hacia ese lugar. Fíjate, en el horóscopo, cuando empieza el horóscopo, o sea, la astrología tiene 2500 años, desde los babilónicos, y el horóscopo es un invento de 100 años para sacar rédito, para vender diarios, donde solamente agarran un componente de la totalidad de tu código vibratorio, que es la carta natal, y te hablan y te tiran fruta, básicamente porque realmente hay gente que no sabe nada y escribe el horóscopo,
Y ahí empieza un poco la chacanería, ¿no? Como sorpresa esta semana, sorpresa, te vas a encontrar un pony en la puerta, bueno, no sé, que ya parece que nos toman el pelo. Entonces, obviamente que tiene mucho sentido. Y encima ahora resurge el lenguaje sagrado, que es la astrología, con toda la profunda y compleja información que tiene, y la gente del horóscopo dice, para esto no, ¿qué era entonces lo que yo leía? Después hay horóscopos que pueden estar más buenos, que hay algunos astrólogos que lo hacen ya con más conciencia, y se puede tirar una línea básica del horóscopo. O sea, yo te puedo decir, según tu signo, tu ascendente, ciertas cosas que te pueden estar pasando porque son generales para todas las personas de signo, ¿sí? Todas las personas que son de Tauro, en estos tiempos, están viviendo que les está pasando Urano por arriba. Entonces yo les puedo decir, los taurinos o vienen o van hacia demasiados cambios extremos y demás, pero no con ese lineamiento que está planteado de la revista y de eso, ¿no? Vamos a leer básicamente. Bueno, quería preguntarte, que es algo que se está escuchando mucho, que se viene escuchando este último tiempo más que nada. ¿A qué se refiere cuando dicen Mercurio retrógrado? Viste que los dicen todo el mundo, que es por Mercurio retrógrado. A qué se refiere con Mercurio? ¿Y por qué Mercurio y no Júpiter? Porque tengo entendido que también otros planetas están retrógrados, Sí, pero sí, Mercurio sí. es una fuerza más. Me encanta porque hace poco, bueno, hice otra entrevista y me preguntaron lo mismo, porque está de moda. Claro. No, no, a ver, sí, hay una cosa de que se puso muy de moda el Mercurio retrógrado. Obviamente que lo que tiene es que Mercurio retrograda seguido. A ver, ¿qué es una retrogradación? Nosotros desde donde estamos, acá, que estamos en el planeta Tierra, por si alguno no se enteró, lo que vemos es que los planetas siguen al Sol. ¿Sí? Esto también tiene astrología, que hay que pensar un poquito en que no es un papel con simbolitos, son planetas, o sea. Entonces, si todos los planetas giran alrededor del Sol, y yo estoy acá, y el Sol se va moviendo desde mi perspectiva, el Sol se va moviendo, todos los planetas están cerquita del Sol, lo van siguiendo al Sol, ¿no? Por eso todos van en una misma eclíptica, todos se mueven en esa misma línea porque siguen al Sol. ¿Qué pasa? Llega un momento donde por la posición, ¿sí? Por la distancia que hay entre la Tierra con esos planetas, se genera un efecto, que es un efecto visual, que simula como que el planeta se frena y empieza a ir hacia atrás. Todos los planetas menos el Sol y la Luna generan ese efecto, ¿sí? Todos los planetas generan un efecto visual que se llama retrogradación, que simulan ir hacia atrás. No están yendo hacia atrás, es un efecto visual. Ahora, como la astrología trabaja con símbolo, con simbología, ¿sí? Si va hacia atrás, simula ir hacia atrás, ese planeta que está yendo hacia atrás está trayendo información del pasado durante el proceso y el tiempo que va hacia atrás, ¿sí? Entonces, todo planeta retrógrado y la retrogradación en sí tiene un componente de rever, revisar, reparar lo que quedó pendiente, cosas del pasado. Esa es una condición del momentito que un planeta está generando ese efecto. Los planetas que se mueven muy lento generan ese efecto mucho tiempo. Entonces, Plutón está medio año retrógrado, por decirte una cosa, no llega tanto, pero entonces es como no se habla, es algo que tampoco se siente tanto, o sea, se puede sentir en un nivel, pero muy sutil. Son planetas transpersonales, hablan más de lo colectivo, de movimientos colectivos. No es que, ay, yo estoy súper sintiendo la retrogradación de Plutón. Puede ser que sí, si me está retrogradando, justo está pasando por arriba de mi sol o de mi ascendente, pero en sí es algo, un proceso que pasa más desapercibido. Mercurio lo que tiene es que es el planeta más cercano al Sol y es el planeta que se mueve más rápido. Por lo tanto, es el planeta que llega a hacer más retrogradaciones. Mercurio retrograda 3 veces y a veces llega a retrogradar 4 veces al año. ¿Sí? Esto es el único planeta que retrograda seguido. Después Venus lo hace año por medio, aproximadamente, bueno, cada 9 meses. Marte lo hace año por medio, entonces, y de ahí cada vez menos. Entonces, eso lo que genera es que Mercurio sea el único planeta que habitualmente entra en ese estado, ¿sí? Y además, la otra cosa es que Mercurio rige temas muy cotidianos que le importan mucho a
al ser humano de su propia vida. O sea, Mercurio no rige temas colectivos, procesos sociales, como otros planetas. Rige cómo mi charla, mi conversación, cómo estoy pensando, los trámites, contratos que tengo que hacer. Entonces, la tecnología, porque la tecnología sobre todo ligada más que nada a la comunicación, pero también hay un carácter de lo tecnológico que tiene que ver con lo mercurial. Entonces, cuando Mercurio está retrógrado, como que hay algo del flujo de la comunicación, de hecho, ustedes quizás lo han notado, a mí me ha pasado dando clases y demás, que Mercurio retrógrado y te anda mal internet, y ese tipo de cosas, porque hay algo que se frena en relación al flujo, y la disponibilidad de Mercurio, de cualquier planeta, en este caso Mercurio, en carácter de retrogradación, es no, andá a hacerte cargo de lo que dejaste acumulado, trabajos que tenías pendientes, cosas que habías pensado, trámites que ibas a hacer y no arrancaste, turno para el médico, lo que sea, te pongo un ejemplo que no lo hiciste, o sea, todo lo que había quedado pendiente, charlas, por supuesto, charlas, conversaciones, encuentros, lo que no dijiste, todo eso es como, no quieras seguir yendo para adelante, sino que te frena, ¿no? O sea, obviamente uno va a seguir yendo para adelante y tenés que seguir con la vida, pero es como que la energía está muy puesta en resolver temas que habían quedado pendientes. Por eso las alertas de no te compres un celular nuevo, porque andá a arreglar el viejo o esperar que se vaya a Mercurio retrógrado y ahí te compras el nuevo. O sea, como que es un poco esa la propuesta desde lo simbólico. Súper entendible, la verdad que es súper entendible cómo lo explicás, es increíble que tenés muy buena manera de explicarlo, y estaba leyendo la decía eso también justamente, que explicás muy bien. Acá Ay, tenemos, gracias. acá tenemos a Luciana que nos pregunta, ¿qué nos podrías decir de la relación entre la astrología y la geometría sagrada? Bueno, es un poquito de estas cuatro patas que son las casas, los planetas, los signos y los aspectos. Los aspectos son las conexiones entre planetas. Y esas conexiones se basan en figuras de la geometría sagrada, ¿sí? Entonces, dentro de esas figuras tenemos la astrología principalmente trabaja con dos, que es el cuadrado y el rectángulo. Perdón, que es el rectángulo y no me sale la otra. Y el triángulo. Estaba pensando si estoy diciendo bien desde el cuadrado, el cubo sería, ¿no? Desde lo geométrico. Pero bueno. Entonces, porque en geometría sagrada sabemos que también se trabaja con lo tridimensional. Entonces, todo lo que se saca, se abstrae de las figuras triangulares para la astrología representan fluidez. Eso es lo que te puedo decir. O sea, ahora te lo explico un poquito, pero son igual conceptos avanzados de astrología, de esos aspectos que se ve cuando uno ya sabe mucho. Pero, por ejemplo, entre la posición de los signos, a ver si te lo puedo explicar, ¿no? Sin que sepan un millón de cosas que hay que saber. Hay una distancia entre un signo y otro que posibilita la formación, que se forme un triángulo equilátero dentro del zodíaco. Y es una distancia de 120 grados. Cada signo tiene 30 grados. Vos imagínate, esto yo lo explico en un pizarrón y 50 cosas, ¿no? Pero, entonces, la conexión entre un signo y otro, cuando es de 120, un ángulo de 120, acá 120 y acá 120, hace que se pueda formar dentro de la rueda del zodíaco un triángulo equilátero perfecto. Entonces, esa conexión es una conexión muy fluida, que es la distancia que hay entre los mismos elementos. Por ejemplo, entre el signo fuego, son Aries, Leo y Sagitario. Son los tres signos son los tres signos de fuego. La distancia que hay entre ellos dentro del zodíaco es un triángulo perfecto, 120 grados entre Aries, Leo 120 grados Sagitario, 120 grados vuelve a Aries. Ese triángulo, por ejemplo, dentro de lo que es la geometría sagrada, hablaríamos que hay una trinidad entre esos tres signos. Es complejo, pero si lo llevamos al humano y los de Aries se llevan bien con los de Leo, o sea, te lo tengo que decir así, es muy como bajándotelo muy a tierra. Quizás no se lleva bien la persona, no, porque viste empiezas, no, pero yo soy de Aries y me llevo bien con los de Leo. Bueno, pero vos sos una carta natal completa con un montón de conexiones.
olvídate de vos y pensá en lo que significa Leo y lo que significa Aries, y hay semejanzas, y hay una fluidez que tiene que ver con el fuego, con la acción, con el movimiento, que hace que hay un nivel donde se entienden. Como los signos de agua, hay un nivel que se entienden porque los tres pueden ser empáticos, captar niveles más de intimidad, se sienten cómodos, y así cada signo. Entonces, por ejemplo, eso sería responder al triángulo. Lo que es responder desde el cuadrado ya es más conexiones más de tensión, como la que puede haber entre Cáncer y Aries, por ejemplo. Esa es una conexión de tensión, se le llama cuadratura. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre Aries y Cáncer es un lado de un cuadrado, y el cuadrado es como duro, ¿no? Claro. El cuadrado, por ejemplo, el 3 es la Trinidad, lo fluido, la divinidad, el cuadrado representa la tierra, lo fijo, lo duro, la materia, una mesa, los cuatro, la forma, y la forma es más dura, o sea, la forma es más desafiante. Las cosas acá no son la divinidad y todo, o sea, hay que transitar un montón de desafíos. Entonces, desde ese lugar también se ve en la astrología. Y después, obviamente, se ve también observando el mismo signo. Cáncer es acción, valentía, impulso, perdón, eso es Aries. Aries es acción, valentía, impulso, y Cáncer, con quien aparece esa tensión del cuadrado, es un signo que tiene que ver con la intimidad, que tiende a ser más miedoso, que es más del hogar, más del quedarse adentro, más de lo emocional, del mundo de los vínculos, de los afectos, y como que hay una tensión entre esas dos energías. Energías, no personas. Energía. Entiendo. Bueno, Melina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contestar. Gracias a ustedes. Ya estamos llegando al final de este directo y te quería invitar unas palabras para la gente que nos está viendo ahora o nos verá después en diferido. Unas palabras. Unas palabras como que, bueno, Algo bueno, algo que quieras decir. algo que quiera decir. Bueno, nada, deseo que ojalá todos los que están escuchando tengan ganas de acercarse a la astrología, en realidad también un poco a lo que sientan, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que en estos tiempos que estamos viviendo es muy, muy, muy importante que empecemos como a darle espacio a volver a conectarnos con herramientas que nos brinden, nada, el autoconocimiento y lo que necesitamos también para ser un poco más parte de todas estas propuestas que tienen que ver con vivir con otro nivel de conciencia en este planeta que tanto se está necesitando. Creo que está pasando, creo que hay extremos que están sucediendo. Y bueno, y la astrología desde mi lugar están súper invitadas a pasar por la web, que es astrologiaqueonda.com, o mis redes sociales, donde comparto en YouTube sobre todo, doy clases una vez por semana de forma gratuita. Y bueno, y es mi forma de aportar, y si ustedes conectaron y resonaron con esto, también que se pasen por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Melina, y quiero agradecer a toda la gente que se unió. Ya saben que pueden darle me gusta aquí, compartir nuestros contenidos, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, mi nombre es Bruno, como ya lo dije anteriormente, y nos estamos viendo en la próxima emisión de Luminaria Televisión. Bueno, Chao, gracias a ustedes por la invitación. Chau, chau, Muchísimas muchas gracias. gracias. Nos vemos. Adiós.